sacerdote, instructor y mediador. Esta sección designada para el estudio de las Escrituras de esta semana, Éxodo capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10, habla de 4 asuntos importantes. Primero, sobre el aceite de oliva que deben entregar los hijos de Israel para el encendido del candelabro en el tabernáculo de reunión. Segundo, sobre la vestimenta especial que deben tener Aarón y sus hijos, la función que deben desarrollar y la ceremonia de consagración para ellos ministrar como sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Tercero, las ofrendas diarias que se debía elevar a Dios, uno por la mañana y otro al caer la tarde. Cuarto, hacer un altar para quemar incienso cada día. En ella, los sacerdotes debían encender incienso aromático por la mañana y al anochecer. Para la reflexión de hoy, vamos a enfocarnos en alguna de las vestimentas de los sacerdotes y la función que debían desempeñar. A la vez, hablaremos de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec delante de Dios. En los capítulos previos a la porción designada para esta semana, el personaje principal es Moisés, pero en la sección de estudio presente, quien resalta es Aarón y sus hijos. Los sacerdotes, a razón de su ministerio y llamamiento, debían llevar una vestimenta especial para ministrar en el tabernáculo de reunión. Su vestimenta consta de lo siguiente. Primero, el pectoral. Segundo, el efod. Tercero, el manto. Cuarto, la túnica bordada. Quinto, la mitra. Sexto, el cinturón, según está registrado en Éxodo 28:4. De toda esta vestimenta, enfoquémonos ahora en el pectoral y en el efod. El efod debía ser hecho de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En ella se debía poner 2 piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel. Este efod servía como recordatorio de las 12 tribus cuando el sacerdote estaba delante de Dios. A la vez, el sacerdote junto al efod debía también llevar el pectoral, hecho del mismo material que el efod. En ella se debía poner 4 hileras de piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus de Israel. A Aarón, cuando entre al lugar santísimo, debía portar esta vestimenta especial, llevando consigo lo que acabamos de mencionar, el efod y el pectoral de juicio. Leamos en el texto de las Escrituras lo que acabamos de mencionar. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Éxodo 28, verso 28 al verso 30. Todos los sacerdotes, cuando debían oficiar en el tabernáculo de reunión, debían llevar sus vestimentas especiales y portar en ellas siempre el efod, el pectoral del juicio, más el Urim y el Tumim. Cuando el sacerdote en oficio estaba delante de Dios, representaba él a todo Israel. Por ello, llevaba consigo los nombres de cada familia, es decir, de cada tribu. Cuando estaba delante del Creador, Dios miraba en el sacerdote a toda la nación representada. En nombre del sacerdote, todo el pueblo se acercaba a Dios, pues el sacerdote tenía este deber y privilegio delante del Creador.
Sigamos con nuestra mente puesta en la vestimenta del sacerdote y miremos una vez más el pectoral y el efod. Lo primero, el pectoral del juicio sobre el corazón del sacerdote. Esto nos enseña que Dios nos juzga y emite sus juicios constantemente. ¿Hay algo lindo y hermoso en ello? Claro que sí. Dios disciplina a todo aquel que toma por su hijo, como dice en Hebreos capítulo 12, verso 4 al 11. Esta obra de Dios nos muestra la relación que tiene un padre con su hijo, y como padre siempre busca lo mejor para sus hijos. Cuando fallamos o pecamos, Dios en su gracia nos corrige y disciplina. Esto es muy hermoso. Pregunto, ¿tiene esta relación de padre e hijo usted para con Dios? ¿Cómo está el trato de Dios para contigo? Segundo, el efod con los nombres de cada familia, es decir, de cada tribu de Israel. Esto enseña que los sacerdotes, toda vez que estaban ministrando delante de Dios, debían hacer memoria, es decir, recordar de todo Israel, tribu por tribu, en su intercesión. El sacerdote en oficio debía efectuar su labor para todo Israel en conjunto y por cada familia en particular. Esto nos enseña que Dios está pendiente de cada hijo suyo. El nombre, es decir, Dios conoce nuestro nombre y según ello nos asiste a cada uno de nosotros según sea nuestra necesidad. ¿Cómo vivirás de ahora en adelante al saber de este trato especial que Dios tiene para con su pueblo? Ahora, enfoquémonos en la persona del sacerdote. Los sacerdotes, como personas apartadas de entre toda la nación, tenían el deber de enseñar la ley de Dios a todos los hijos de Israel. Esta labor es muy loable. A manera de ejemplo, se observa con mucha claridad en la vida del sacerdote Esdras. Mis hermanos, el trabajo de los sacerdotes no solo se enfocaba en instruir a la nación la ley de Dios, sino también en ser intermediarios delante de Dios. Como intermediarios, ellos servían constantemente en el tabernáculo de reunión, representando a Israel delante de Dios, y una vez al año, en el día de la expiación, en Yom Kippur, como dice Éxodo 30:10, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación a favor de Israel. ¿Qué aprendemos del ministerio, de este trabajo que desempeñaban los sacerdotes? Mis amigos, el sumo sacerdote es la persona más santa en todo Israel. No solo ello, sino la persona más cercana a Dios, que por medio de su oficio se logra la expiación de los pecados para con Dios y así todo Israel pueda caminar delante de Dios limpios y sin mancha. Recordemos, todo Israel está llamado para ser un reino de sacerdotes. Lo mismo nosotros, quienes hemos vuelto al autor de nuestra vida por medio de Cristo Jesús. En este sentido, los sacerdotes son ejemplo de vida para todo Israel, para que como nación puedan iluminar a todas las naciones y nosotros nos unimos a ese mismo propósito. Veamos qué cosas podemos aprender de su labor. Primero, de su labor como instructor de la ley de Dios. Es deber de nosotros los padres enseñar acerca de Dios y su voluntad a nuestros hijos. Nadie puede tomar este privilegio. Nosotros somos la primera instancia para educar a nuestros hijos. Después de este orden, viene la congregación y el sistema educativo de las naciones en las cuales vivimos. Segundo, de su labor como intermediarios delante de Dios. Los padres somos puestos también para servir como intermediarios ante Dios para con nuestros hijos. ¿Cómo es esto? Los padres estamos en una posición de autoridad sobre nuestros hijos. En este sentido, Dios también va a pedir cuentas de la vida de nuestros hijos.
Pero no solo ello, también estamos en la posición o en la autoridad desde la cual podemos clamar a Dios por misericordia a favor de ellos. Si están desviados de los caminos de Dios, de seguro nuestro Hacedor prestará oído a nuestro clamor según su soberana voluntad. Si tenemos tremendo privilegio de ser instructor y mediador delante de Dios para con nuestros hijos, ¿cómo estamos ejerciendo nuestra labor de sacerdotes? Si observa que está siendo negligente en su deber, pida a Dios gracia y misericordia para cumplir de manera responsable su deber a pesar de los resultados que pueda observar. Si cumplimos nuestro deber como tal y nuestros hijos se apartan voluntariamente de los caminos divinos, no seremos culpables de esa elección. Pero aun cuando estén en estos malos caminos, debemos tener presente nuestro trabajo hasta los últimos días de nuestra vida. Cuando cada uno de nosotros cumplamos esta misión, seremos sal y luz para esta tierra. Este es el modelo de Dios para llevar la redención a todas las familias de la tierra. También quiero enlazar esta enseñanza con la obra del Mesías. Cristo Jesús, aunque no nació de la tribu de Leví a quien pertenece el sacerdocio, Él es sumo sacerdote delante de Dios según la orden de Melquisedec, es decir, según el designio divino, como está registrado en Hebreos capítulo 7 del verso 1 hasta el capítulo 10 verso 39. Gracias a su vida y sacrificio, podemos tener acceso al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. No solo ello, sino también obtener la expiación de nuestros pecados, no como en la orden de Aarón solamente una vez al año en el día de la expiación en Yom Kippur, sino una vez y para siempre, como dice Hebreos 9:23 en adelante. Teniendo esta obra expiatoria a nuestro alcance y beneficio, podemos clamar a Dios para que pueda hacernos limpios y sin mancha delante de Él por medio de su Hijo y clamar por misericordia a favor de las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Cristo Jesús, en su labor de Mesías, como sumo sacerdote, enseñó la ley de Dios a Israel y entregó su vida como expiación por los pecados de su pueblo. Luego ascendió a la diestra del Padre para interceder a favor de su pueblo, como dice en Romanos 8:34. Este mismo Cristo está aún hoy para enseñarnos la ley de Dios. Esto lo vemos en los evangelios y en la carta de los apóstoles. Debemos nosotros, mis amigos, sentarnos a sus pies y aprender la ley de Dios bajo la dirección de Cristo Jesús. Por su muerte, Él logró expiación de nuestros pecados y ahora intercede por los suyos. No solo debemos estar en la posición de beneficiarios, sino también en seguir el ejemplo de Cristo en su función como sumo sacerdote, es decir, como instructor de la ley de Dios y como intermediario supremo. Nosotros, como discípulos de Cristo, que tenemos a tal sumo sacerdote, amigos, imitemos también su ejemplo. Trabajemos, mis amigos, intencionalmente en instruir en la ley de Dios a las personas que Dios pone bajo nuestra responsabilidad. Lo primero, nuestra familia. Luego, los hermanos en la fe por causa de Cristo y al mundo que no conoce la voluntad divina. En nuestra función como intermediarios podemos clamar a Dios por la redención de nuestra familia y recordarnos también por la familia de Cristo y por las personas que no conocen aún a Dios. Nuestra fe y unión a Cristo no solo sea como beneficiarios, sino activa en seguir su ejemplo. Si Cristo es sumo sacerdote delante de Dios, también nosotros, mis amigos, mis hermanos, servimos como sacerdotes de Dios en nuestra familia, en la congregación y en el pueblo donde Dios nos permite vivir nuestros días. La voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén.